Escuchen y aprendan, todo tiene una explicación. Igualmente los porcentajes están muy mal. Los mide una entidad gubernamental. En la portada del canal, en la página principal del canal, hay un video que explica cómo fue que nació esta pasión, cuál es el origen del canal y qué es a lo que apunta. Lo voy a resumir. Es un canal en el que compartimos experiencias de determinadas herramientas. La premisa básicamente es que todas las herramientas son buenas dependiendo del uso que uno le vaya a dar. Es lo mismo tener una Knipex guardada en un cajón y no utilizarla nunca, es una herramienta que va a ser demasiado costosa para no utilizarla, o una marca Acme que la pagaste 2,50 pesos y la tenés en el cajón de la cocina y la utilizas de vez en cuando. ¿De qué manera se realizan las revisiones? Bueno, el 95% más o menos de los videos son herramientas que compro por medio de Mercado Libre, por medio de algún viaje que hago en alguna ferretería, por ferreterías cerca de casa, ferreterías viejas y demás. El otro 5%, por decirlo de alguna manera, son herramientas que nos envían las marcas. ¿Para qué? Para hacer una revisión de la misma. A algunas herramientas le hacemos test intensos de tortura y demás, en la que uno considera por ahí que amerita. Otras, una descripción, características de la herramienta. ¿Para qué? Para que al querer comprar uno una herramienta, muchas veces va, la compra por Mercado Libre, le llegó y resulta que te ensartaste, no era lo que esperabas. En algunos casos las puedes devolver, en otros casos no. Lo bueno de hacer este tipo de revisiones es que la comunidad, que es la que se formó en el canal, va aportando sus distintas experiencias sobre un modelo. Y muchas veces te dicen, che, ¿podés mostrar los destornilladores Total, las pinzas 5, la herramienta Knipex o un alicate Klein o determinadas marcas? Bueno, ¿qué hago yo? Voy, compro la herramienta, hago la revisión, si es de las que me gusta coleccionar las guardo, si no, probablemente la venda. La vuelvo a publicar en Mercado Libre y ya está. Y así van saliendo los distintos videos de herramientas que piden amigos de la comunidad, de herramientas que veo que me gustan, que son interesantes para poder mostrar, o de herramientas que vienen de afuera por medio de alguna marca que se copa y te dice, toma Maxi, te mando esto, mostralo, que esto, que el otro, y obviamente todas se muestran de manera imparcial, tanto las que compro yo como las que me envían. También existe un grupo de WhatsApp en el que somos una comunidad. No somos muchos, pero todas las personas que integran ese grupo casualmente son apasionados de las herramientas. Mal. Hay algunas que tienen más herramientas de las que tengo yo. Y todo el tiempo están tiqui, mandando fotos, intercambiando herramientas dentro del grupo. O por ahí, a veces como yo viajo, nos cruzamos en algún lado, si coincide con la ciudad o con la provincia que estoy yendo, y de repente uno que está acá en Avellaneda me manda un par de cosas y yo me cruzo con uno en Córdoba y le paso las herramientas y el otro se pasa y así, y te vas relacionando con un montón de gente que comparte esta misma pasión. Y en el grupo no es que soy yo el único que habla, no, o sea, yo soy el que menos habla en el grupo. Pero están todo el tiempo mandando fotos, que esto, que lo otro, herramienta, mirá lo que hay acá, mirá lo que hay allá, mirá lo que lo conseguí en este lado, uy, ¿dónde lo conseguiste? Conseguímelo después. Bueno, así te descuidaste y tenés 1000 mensajes y el teléfono gritando, borrame, porque no funciona. O sea que se está formando o se formó una comunidad muy linda. Con varios amigos de la comunidad nos hemos intercambiado herramientas, que me ha pasado con gente de Brasil, con André de Ferramenta Tools, que nos hemos mandado herramientas en su momento y demás. Y lo mismo con chicos de acá, de Buenos Aires o de Córdoba o de Corrientes o donde sea. Y me ha pasado, por ejemplo, con Claudio, con Leo, con Ezequiel, con Juan, con Edu, bueno, con un montón de chicos del grupo. Y está buenísimo, porque compartimos todos la misma pasión. ¿A qué viene todo esto? Bueno, vieron que el teléfono del canal es público, el grupo de WhatsApp está público en el canal. Me escribe Rodrigo. Me escribe en el WhatsApp, miro, sí, me gustaría encontrarme con vos porque tengo unas herramientas para darte. Pero yo miro y digo, pero tu teléfono es de España. Dice, sí, lo que pasa es que estoy acá en la casa de mi mamá, que viene de visita, que esto, que lo otro, y me gustaría juntarme con vos. Bueno,
listo, mirá, yo